Buenas noches a toda Iberoamérica, toda Latinoamérica. Es una bendición poder estar juntos en este tiempo maravilloso. El Padre moviéndose como Él sabe hacerlo. El Padre haciendo obras extravagantes, haciendo obras maravillosas. Su reino avanzando con poder, su reino creciendo. El reino de Dios avanzando cada día más y nosotros celebrando. Porque esta es pasión. Esto no es por un momento, hoy sí, mañana no. Esto tiene que ser durante toda nuestra vida. Tenemos que ser personas del Espíritu. Tenemos que ser personas de revelación, de gloria. Así que Iberoamérica, Latinoamérica, todos juntos a esta hora de la noche. Shabbat Shalom. Buenas noches a todos. Que el Eterno les bendiga. Aquí celebrando un día más. Aquí alegres por todas las bendiciones que el Eterno nos ha dado. Por todas las bendiciones que el Eterno tiene para nosotros. Estamos felices Iberoamérica. Felices Latinoamérica. Vamos todos celebrando la victoria. Buenas noches. Cuando son las 9 de la noche aquí en Lima, Perú, nosotros celebrando, nosotros en victoria, nosotros alegres, porque creemos que algo grande viene. Creemos que algo fuerte se está desatando. Creemos que algo tremendo del Padre está viniendo para nosotros. Qué lindo estar con ustedes. Estamos en la dinámica de Casas Cornelio número 47, en la serie Jesús el Sumo Sacerdote. Amén. Entonces continuamos con esta serie linda del linaje, continuamos con esta serie linda de la simiente, esta simiente gloriosa, esta simiente poderosa. Es tremendo lo que el Padre está haciendo, es tremendo lo que el Padre va a hacer, las maravillas de las bendiciones que vienen, de la gracia que viene, de la gloria de Dios que se va a desatar con poder y autoridad. El Padre es hermoso. Vamos de nuevo. Más allá de ser un tema de Israel, más allá de ser un tema de Israel espiritual o Israel terrenal, esta alegoría de Sara y Agar en Gálatas capítulo 4, verso 21 al 26, es más un tema de los justos del Eterno. Es más un tema de la simiente pura. Es más un tema de la simiente que Él vino a levantar a su estatura, que Él vino a elevar a su gloria. Amén. Esa simiente que gobernará la tierra, esa simiente que derribará los poderes de las tinieblas, esa simiente que traerá la justicia, esa simiente que desatará al hijo varón, que gobernará con vara de hierro la tierra. Aleluya. El reino está soplando vientos de gloria para esa simiente que no se detiene, para esa simiente que no para, para esa simiente que avanza a paso de vencedores. Entonces la simiente que cumple propósito, que estuvo reservada desde antes que el mundo fuera o existiera. De nuevo, la simiente que cumple propósito es la que está escondida en Cristo, es la que salió de Cristo, ¿verdad? La simiente que cumple propósito, que estuvo reservada desde antes que el mundo fuera o existieran todas las cosas de los cielos y todas las cosas de la tierra. Antes de que las cosas de los cielos y las cosas de la tierra existieran, ya existía esta simiente escondida en Cristo y con Cristo en el Padre. Poderoso. No es un tema nacional o denominacional. Este tema que estamos hablando no es un tema nacional para hablar de Israel físico, ni es un tema denominacional o un tema territorial. Es el despertar de la simiente del Cristo, manifestada en diferentes tiempos desde el uno solo o Dios verdadero. En diferentes tiempos se manifestó esta simiente. Se manifiesta en Adán. Adán cae, pero Dios protege la matriz de Adán, la matriz de Eva, para la llegada de Set. Porque nace Caín, nace Abel, pero Caín mata a Abel. Entonces la simiente pura en Abel muere, pero la simiente pura se levanta con Set. Y continúa ese hilo de simiente pura, esa estirpe gloriosa que lleva en alto la gloria del Señor, que ama su presencia, que ama su gloria. Esa estirpe gloriosa, ¿verdad? Que lo amó desde el útero, que lo amó desde el vientre, que lo amó desde la matriz. Poderoso. Amén. Entonces, no es de nuevo un tema, ¿verdad?, nacional o denominacional o territorial. Es el despertar de la simiente del Cristo manifestada en diferentes tiempos del uno solo o Dios verdadero, hasta el uno solo como el Dios o como el único Dios gobernante de toda la creación, ¿verdad?, de Cristo hasta Cristo.
desde su primera venida hasta su retorno. Esa simiente que pelea por su gloria, esa simiente que lo ama, esa simiente que lo invoca, esa simiente que lo busca, esa simiente que lo quiere. ¡Wow! Poderoso, tremendo. Gálatas capítulo 4, verso 24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Pero acuérdense que todas estas alegorías y todas estas cosas tienen su cumplimiento en la llegada del Mesías. Así que separar, ¿verdad? Hacer una separación, ¿verdad? No tiene sentido a estas alturas del camino. O sea, no tiene sentido a estas alturas del camino estar hablando de la Israel celestial o de la Israel terrenal. Porque en Cristo se cumple todo, y en Cristo se levanta una sola simiente, que es la simiente celestial, que es la simiente del Espíritu, que es la simiente de Dios, que es la simiente glorioso. Entonces no tenemos por qué estar discutiendo o peleando cuál es la Israel terrenal y cuál es la Israel espiritual, cuál es la Israel, ¿verdad?, del Espíritu y la Israel de la carne. O sea, hacer esas divisiones es absurdo cuando ha venido el cumplimiento de la profecía, cuando ha venido el cumplimiento de los tiempos, cuando ha venido el Mesías, donde todos, judíos y griegos, gentiles, altos, bajos, ricos, pobres, y todos tienen que venir y someterse bajo las alas de esta gallina, bajo las alas y la sombra del Omnipotente, bajo la justicia del Dios verdadero. Amén. Sabemos que estas alegorías todas tienen su cumplimiento con la llegada del Mesías. El Mesías no es la Israel celestial. El Mesías es Dios mismo. De nuevo, el Mesías no es Israel celestial. El Mesías es Dios mismo. La eternidad misma, el gobierno y el reino del único Dios verdadero. Amén. Porque hablar del reino es hablar del Mesías. Hablar del Mesías es hablar de su reino, ¿verdad? Entonces el reino es la personificación de Cristo, y Cristo es la personificación del reino. Son uno, trabajan uno. Gálatas capítulo 4, verso 25. Gálatas capítulo 4, verso 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Claro que sí, toda la tierra está en esclavitud, ¿verdad? Solo hay dos simientes, la simiente de Cristo y la simiente del hombre. ¿Ya? Pero Cristo vino para matar a la simiente del hombre y levantar su simiente juntamente con él y llevarla y sentarla juntamente con él en lugares celestiales. Entonces no podemos estar diciendo Israel y la iglesia, no podemos hacer una comparación de Israel, ¿verdad?, y los evangélicos, Israel y los gentiles. Ya, o sea, no tiene sentido ni lógica estas alegorías, porque en Cristo se cumple todo. Entonces en Cristo tiene que venir Israel, en Cristo tienen que venir los gentiles, en Cristo tienen que venir los griegos, en Cristo tienen que venir entonces todas las naciones de la tierra y postrarse. Amén. Solo existen dos simientes, la de la carne y la del espíritu, ¿verdad? La de la carnal y la celestial, la de la libre y la de la esclava. O sea, estas dos simientes han estado por muchos años y por mucho tiempo. Pero en Jesucristo se alinean los cielos con la tierra. En Jesucristo hay una orden de la eternidad, diciendo, ¿verdad?, que había llegado la salvación, que había llegado la metanoia, que había llegado el cambio, que había llegado, ¿verdad?, el rompimiento, que había llegado la liberación de los siglos, la liberación de las naciones, la liberación de la tierra. Había llegado Dios mismo, el Emmanuel, nos había visitado para destruir a la simiente de la carne, para destruir a la simiente carnal, para destruir a la simiente de abajo y levantar a la simiente de arriba, hablando de la posición de la divinidad. Amén. A nosotros todos, como los siglos descarriados, de nuevo, a nosotros todos como los siglos descarriados, nos visitó la gloria celestial, la gloria espiritual en Cristo, para restaurar la simiente caída, la simiente apartada, la simiente separada. Porque Adán cuando viene, no viene como una simiente terrenal, porque Adán cuando viene como una simiente espiritual, como una simiente celestial, como una simiente gloriosa, porque es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y ser imagen y semejanza de Dios es ser su clon, es ser su gemelo, es ser su igual, es ser su par. Fuerte.
Primera de Corintios capítulo 15, verso 21. Primera de Corintios capítulo 15, verso 21. Tremendo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, por un hombre entró la tiniebla, pero por un hombre entró la luz. Estas dos simientes han estado siempre. Entonces, cuando nosotros somos gente del Espíritu, no vamos a entrar, este es judío, este es griego, este es gentil, este es hondureño, este es mexicano. No vamos a entrar en eso. Cuando nosotros somos del Espíritu y hemos nacido de nuevo, vamos a entender que solo hay dos mujeres. Una que pare hijos a la estatura del diablo y otra que pare hijos a la estatura de Cristo. Una que agrada al Padre en la eternidad y otra que es la matriz de los esclavos, que es la matriz de los que interrumpen propósito, pero que se está levantando esta mujer fuerte, esta mujer gloriosa, esta mujer poderosa para establecer la voluntad del Padre sobre la tierra. Amén. Primera de Corintios 15, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Un hombre nos metió en el cautiverio y un hombre entró al cautiverio y nos arrancó del cautiverio. Aleluya, aleluya, porque el Mesías entró al cautiverio. El Mesías se sembró en el cautiverio para arrancarnos del lugar de prisión, arrancarnos del lugar de la muerte, arrancarnos del lugar de la condenación y elevarnos juntamente con Él en la gloria de su Padre, elevarnos juntamente con Él en la dignidad de Dios. Aleluya. Wow. Fuerte. La simiente en Adán se descarrió y por ello entró la muerte. Pero para ello vino un hombre santo. Aleluya. Aleluya. Vino un hombre santo, un hombre glorioso, un hombre sin pecado, un hombre poderoso. Aleluya. Manifestando a Dios. Aleluya. Dios encarnado, Dios hombre caminando sobre la tierra. Dios encarnado, Dios hombre. Para a través de su justicia pagar por la liberación de la simiente descarriada y resucitarla para vida eterna junto con Él. Aleluya, poderoso el que vive para siempre. No tenemos cómo pagarle su gloria, no tenemos cómo pagarle, no hay palabras. Entonces, no hay escritura, no hay texto sagrado o no hay libro que pueda contradecir la visita del Mesías, que pueda explicar la visita del Mesías. Jamás podrán explicar el evento de la sangre, jamás podrán explicar el evento de la tumba, el evento de la resurrección, el evento de entregar su vida por nosotros. Jamás podrán explicar el evento del amor, porque de tal manera amó Dios a la tierra que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jamás explicarán el hecho de que Dios se encarnó en un hombre y padeció junto con un hombre por amor a sus hijos. Jamás podrán explicarlo, jamás podrán decirlo. Fuerte. Primera de Corintios capítulo 15, verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Aleluya. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados, todos se levantan, todos gobiernan. Aleluya. Entonces somos la simiente de Cristo, somos la simiente de la resurrección, somos la simiente del gobierno, la simiente de la justicia, la simiente que va más allá de los lomos de David, que va más allá de los lomos de Abraham, que va más allá de los lomos de cualquier linaje, sino que es la simiente que salió de Cristo, que habitó en Cristo, que siempre estuvo escondida en Cristo y además que nunca pecó porque salió de Dios y todo lo que sale de Dios no peca. Aleluya. Hey, aleluya. Reciba una activación profética en esta hora, una unción, turbiones de gloria, turbiones de agua bendita golpeando las entrañas, golpeando el espíritu, para que los guerreros de la casa de David se levanten y empiecen a rugir como león y a profetizar por la presa, a declarar que llegó la hora del reino sobre la tierra. Aleluya. Fuerte. Amén. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte, por ello Adán murió y con él todos hasta Cristo. De nuevo, todos los hombres murieron, de Adán hasta Cristo, todos, y siguen muriendo.
porque la paga del pecado es muerte. El mismo Jesús murió, no porque él había pecado, sino porque él vino a pagar por ti y por mí. Entonces todos los hombres desde Adán hasta Jesús murieron. Fuerte. Jesús también murió, porque todos nuestros pecados Él los absorbió, porque todos nuestros pecados Él los tomó. Entonces Él, por causa del pecado, Él murió. Aleluya, santo. Pero claro, como Él no había pecado, el único cuerpo en la historia, el único cuerpo en la vida, el único cuerpo en toda la tierra es el cuerpo de Cristo, que Él no pecó. Entonces su muerte fue ilegal, porque solo tenía que morir el que había pecado, pero Él no había pecado. Entonces su muerte era totalmente ilegal. Por lo tanto, la tumba no lo pudo retener, y por lo tanto Él vino para con su vida pagar, ¿verdad?, el precio, y arrancar de la potestad de las tinieblas a la simiente que estaba torcida, a la simiente descarriada, a la simiente caída. La levantó a su estatura del Padre, ¿verdad?, como sus hermanos, herederos y coherederos de todo lo de arriba y de todo lo de abajo. Aleluya. Amén. En Cristo se rompió la maldición de la muerte, porque Él la venció con la vida, con una vida de justicia, con una vida sin pecado. Él murió sin pecado. Wow, 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 wow. Esto es fuerte. Aleluya, aleluya. Él murió sin pecado. De nuevo, Él murió sin pecado. No era legal, porque el pago, ¿verdad?, del pecado es la muerte. ¿Cierto? Entonces, como Él no pecó, no tenía por qué morir, pero lo hizo. Y por el solo hecho de hacerlo, Él es Dios en el cielo y Dios en la tierra, y Dios en el inframundo, y Dios en el subterráneo, y Dios en todas las dimensiones. Una vida sin pecado. Él murió sin pecado, pagando precio de pecado. De nuevo, pagando precio de pecado sin haber pecado. Y eso hace que su muerte sea ilegal. Si el precio del pecado es la muerte, y Él murió sin pecado. ¡Wow! Oiga esto. Si el precio del pecado es la muerte, y Él murió sin pecado, la muerte para Él no procedía, no era legal morir, pero Él murió para pagar por nuestra libertad y darnos vida, darnos su vida eterna, darnos el poder de su gloria, hacernos igual a Él en su muerte, igual a Él en su resurrección, sentarnos juntamente con Él en lugares celestiales, como esa simiente pura, como esa simiente gloriosa. Entonces aquí no cabe ninguna alegoría. Aquí no cabe ninguna alegoría. Aquí solamente cabe una sola cosa: la raza, ¿verdad?, de pecado, y la raza de Cristo. La simiente de la serpiente y la simiente del Mesías. Solamente esas dos. No me meta a Israel, no me meta a Juan, no me meta a Pedro, no me meta a María, no me meta al diablo, no me meta a la diabla. Aquí solamente hay dos naturalezas. Aquí solamente hay dos linajes, dos razas: la raza de la serpiente y la raza del Mesías. Fuerte. Por ello, en Adán todos morimos. De nuevo, por ello en Adán todos morimos, pero en Cristo todos seremos vivificados. De nuevo, en Adán todos morimos. Todo el que es de la carne va a morir. Todo el que es carnal va a morir. Todo el que es celestial vivirá por los siglos de los siglos y de los siglos. Aleluya. Seremos vivificados porque Él murió por nosotros. De nuevo, seremos vivificados. ¿Y por qué seremos vivificados? Porque para que algo sea vivificado tiene que morir. Para que algo sea vivificado tiene que morir, pero Él murió por nosotros. Y Él pagó el precio por nosotros para vivificarnos a nosotros. ¡Wow! Fuerte. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y el grano de trigo cayó en tierra y murió. Y al morir, ¿verdad?, al morir, llevó mucho fruto y no quedó solo. Entonces Él murió por nosotros, ¿verdad? Él murió por nosotros, y cuando se levantó en nosotros vivificado. Se levantó con nosotros vivificado. Fuerte. La simiente pura no puede manifestarse si el grano de trigo no cae en tierra y muere.
Pero tiene que ser un grano sano y puro, no uno degenerado, no uno malogrado, sino uno santo. Y el grano que se sembró por nosotros. Aleluya. Y se levantó en una planta gloriosa y ahora es un árbol de vida. Es Cristo Jesús. Aleluya. Santo, sin pecado. Bendito el que vive para siempre. Primera de Corintios capítulo 15 verso 37. ¿Verdad? Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Oye esto. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. El grano desnudo. El grano desnudo. El grano que no lo cubre nada. Y él vino, él era Dios, pero él, ¿verdad?, tomó un cuerpo. Y entonces ese cuerpo, él no se blindó con la concha, él no se blindó con la deidad, él no se blindó con el poder de Dios. Él se mostró como el grano desnudo, como el grano humano, para morir y resucitar. Porque si él se mostraba a la hora de morir como Dios, entonces él no iba a ser legal para liberarnos a nosotros. Él tenía que ser el grano de trigo desnudo, que no tenía protección, que no tenía nada. Es por eso que a la hora de su muerte, él dijo: lama, lama sabactani, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento salió Dios de él, en ese momento salió su gloria de Dios, y entonces él sintió todo el pecado de la humanidad, toda la carga de la humanidad, y fue ahí cuando él murió como un grano de trigo desnudo, como un grano de trigo, Dios mío, para sentir el dolor y el peso humano. ¡Fuerte! ¡Hey! ¡Aleluya! La simiente pura no puede manifestarse si el grano de trigo no cae en tierra y muere. Primera de Corintios 15, 37. Y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir. El cuerpo que salió era el Cristo, era Dios mismo. Pero él no se sembró como Dios mismo. Él se sembró como un grano de trigo desnudo. En posición de hombre, con todo el pecado de la humanidad, él se sembró. Aleluya. Y cuando él se sembró y él no había pecado, ese fue el poder que él tuvo para romper la potestad de las tinieblas, para romper la trampa, para romper el dictamen, para romper el derecho legal que el diablo tenía contra nosotros. Wow. Primera de Corintios 15, 37. Y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, porque el cuerpo que salió en Cristo es el Mesías, es Dios mismo, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. El grano desnudo, el grano inmune, el grano totalmente desnudo. El grano, ¿verdad? Perdón, no inmune, sino el grano frágil, el grano débil, para levantarse con él, el fuerte. Aleluya, poderoso. Adán antes de su caída era un cuerpo celestial. De nuevo, Adán antes de su caída era un cuerpo celestial, porque era la imagen y la semejanza del cuerpo celestial. Cristo mismo en el uno solo. Génesis capítulo 1 verso 26. Entonces dijo el Eterno: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces quiere decir que Adán, ¿verdad?, en su inicio no fue un hombre carnal, fue un hombre del espíritu, un hombre celestial. En su caída Adán se tornó un cuerpo, ¿verdad?, terrenal, muy ligado a la muerte, al dolor y a la iniquidad. Primera de Corintios capítulo 15 verso 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria, ¿verdad?, de los celestiales, y otra la de los terrenales. Aleluya, aleluya, bendito el que vive para siempre. Imagínate el cuerpo, que es el Cristo. El Cristo es un cuerpo celestial, pero Jesús es un cuerpo terrenal. Y una es la gloria del cuerpo terrenal y otra es la gloria del cuerpo espiritual. Aleluya. ¿Cuál es el cuerpo espiritual? Dios. ¿Y cuál es el cuerpo terrenal? El hombre. Pero había una fusión gloriosa ahí, porque Jesús era superior a nosotros, porque nosotros teníamos un cuerpo terrenal con pecado, pero él tomó un cuerpo terrenal sin pecado. ¡Hey! ¡Aleluya! Fuerte. Primera de Corintios 15, 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. En Jesucristo se manifestaron las dos glorias, la terrenal y la celestial, porque tomó un cuerpo terrenal siendo un cuerpo celestial. De nuevo, tomó un cuerpo terrenal siendo un cuerpo celestial.
La legalidad del cuerpo terrenal o la gloria terrenal del Mesías fue que no pecó. Y eso fue lo que el diablo no pudo agarrarlo. El diablo no pudo manejarlo. El diablo no pudo controlarlo. El diablo no pudo manipularlo. Entonces su gloria terrenal era superior a la del común denominador de su tiempo. Su gloria terrenal era superior al común denominador de los líderes de la sinagoga, porque ellos se creían santos por sus obras, ellos se creían santos por su propio mérito, pero el Mesías fue santo porque no pecó, se dio, se donó, perdió su vida para tomarla de su Padre. Aleluya. Wow. La legalidad del cuerpo terrenal o la gloria terrenal del Mesías fue que no pecó. Esa fue la llave que él utilizó frente a los acusadores y esclavizadores del cuerpo terrenal, a los demonios que oprimen, a los demonios de la seducción, la tentación, el cautiverio, la muerte, la hechicería, la brujería. Él los venció. Hay diferentes niveles de gloria. Cada cuerpo es respetado por su gloria. Oiga esto, cada cuerpo es respetado por su gloria. De nuevo, cada cuerpo es respetado por su gloria. Aleluya. El cuerpo de Moisés fue peleado por su gloria. El ángel de la muerte, el ángel del Señor, los demonios vinieron a querer pelear el cuerpo de Moisés. ¿Vieron ustedes? Porque cada cuerpo tiene su gloria. Fuerte. Hay diferentes niveles de gloria. Cada cuerpo es respetado por su gloria. El cuerpo del Mesías, cuando estuvo en la tierra, era un cuerpo glorioso. Uno, porque no pecó. Y dos, porque manifestó al cuerpo celestial, al cuerpo de la eternidad, al cuerpo de la divinidad, a Dios mismo, caminando con cuerpo terrenal sin pecado. Era Dios mismo caminando en un cuerpo terrenal sin pecado. Poderoso. Doble gloria. Doble gloria. Cuando tú ves en obediencia extrema, en adoración extrema, en justicia extrema, eres un cuerpo superior a los demás. Y no es que te creas más ungido, o no es que te creas más grande, es que tu nivel, ¿verdad?, de entrega a Dios hace que tu cuerpo sea glorioso, y por lo tanto los demonios se someten a tu gloria. Aleluya. Por ello podemos ser cuerpos terrenales, manifestando al celestial sin pecado. De nuevo, por ello podemos ser cuerpos terrenales, manifestando al celestial sin pecado. Y eso es la gloria celestial que ahora manifestamos a través de Cristo. Es a través de Cristo, ¿verdad? Por eso es que yo no quiero ser santo por mí. Yo quiero que Él sea santo a través de mí. Aleluya. Fuerte. Yo quiero que Él sea santo, ¿verdad?, a través de mí. Yo quiero que Él manifieste su santidad en mí. Yo quiero que cuando la gente me vea a mí pueda ver su santidad, pueda ver su gloria. Pero para conseguir eso hay que morir. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Poderoso. Amén. Aleluya. Pero será la gloria eterna que manifestaremos en el siglo venidero. De nuevo, pero será la gloria eterna que manifestaremos en el siglo venidero. En el siglo venidero seremos cuerpos celestiales, cuerpos vivificados, cuerpos eternos, cuerpos santos. Poderoso. Primera de Corintios capítulo 15, verso 41. Primera de Corintios capítulo 15, verso 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Santo, aleluya. Aleluya, aleluya. Una estrella es diferente a la otra en gloria. Una estrella revela más luz que la otra. Una estrella revela más cuerpo, más gloria, más poder que la otra. Entonces el sol, la luna y las estrellas tienen su propio cuerpo, tienen su propia gloria. José vio al sol y a la luna y a las estrellas postrarse delante de él. ¡Wow! Fuerte. José vio a la luna, vio al sol y vio a las estrellas postrarse delante de él. Pero acuérdense que José es una figura y una sombra del Cristo que había de venir, del Mesías que había de venir, de la simiente pura, de la simiente sin pecado, de la simiente gloriosa, poderoso. Génesis capítulo 37, verso 9.
soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Ese fue el sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Ese sol era entonces Jacob, y la luna era su madre, y las estrellas eran sus hermanos. Pero Jacob representa a Israel. Jacob representa, ¿verdad? Uy, Dios mío, la tierra. La tierra se postró delante de él. Porque él era la figura del Cristo, la figura de la simiente pura, la figura de la simiente gloriosa, poderoso. Primera de Corintios capítulo 15 verso 41 dice que una estrella es diferente de otra en gloria. De nuevo, Primera de Corintios 15 41 dice que una estrella es diferente de otra en gloria. Los hermanos de José lo odiaban porque su cuerpo era superior en gloria. Era una estrella con más gloria, con más luz, con más revelación. Su padre lo amaba, su padre lo prefería, su padre lo bendijo porque él era una estrella que había nacido con luz. Aleluya. Hay gente que te odia porque todo lo tuyo es bonito. Tus hijos son bonitos, tu casa, tu carro. Todo lo tuyo brilla, todo lo tuyo florece, todo lo tuyo crece, y la gente te odia por eso. Es porque tú eres una estrella que brilla más, es una estrella de luz, eres una estrella gloriosa, eres un cuerpo que manifiesta al cuerpo celestial, que manifiesta la eternidad, que manifiesta el reino de Dios en el siglo venidero. Poderoso. Wow. Génesis 37. 19 al 20. Génesis 37, 19 al 20. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Ahí está la guerra de las simientes. Ahí está la alegoría de Agar y de Sara. Ahí está Ismael y ahí está Isaac. Ahí está Caín y ahí está Abel. Ahí está Israel y las naciones versus los hijos de Dios. Ahí están las dos simientes, los dos huevos, porque Israel y las naciones es un grupo, ¿verdad? Y los hijos de Dios es otro grupo. Entonces Israel y las naciones versus los hijos de Dios tienen una guerra fuerte. Wow. Ajá. José es la figura, un tipo o un prototipo del Mesías por venir. De nuevo, José es la figura, es un tipo, es un prototipo del Mesías por venir. La simiente pura, la que cumple propósito. Génesis capítulo 41, verso 40. Mira qué tremenda la declaración que hace Faraón frente a José. ¡Wow! Mira la declaración, qué poderosa, porque José es un tipo y un prototipo y una sombra del Cristo, del Mesías, de la simiente pura reservada en Cristo. Mira lo que le dice Faraón. Génesis 41, 40. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Solamente en el trono. Solamente en el trono. El eterno Dios es mayor que el Mesías, ¿verdad? Solamente en el trono. Eso le dijo Faraón a José. Y por la boca de José se gobernó todo Egipto. Y por la boca de José se gobernó toda aquella tierra. Y se cumplió la palabra. Vino Jacob y vinieron sus hijos a postrarse delante de él para pedirle ayuda, para que la tierra no muriera. Y el sol, la luna y las estrellas se postraron delante de José en los días de José. Y en los días del Mesías, y en el siglo venidero del Mesías va a pasar lo mismo. De nuevo, pasó en los días de José, pasó en los días del Mesías y pasará en los días del siglo venidero, en el reino restaurado. José fue superior a los cuerpos del sol, a los cuerpos de la luna y a los cuerpos de las estrellas, por su gloria. ¿Y cuál fue su gloria? Su obediencia, su justicia, su matriz, sus lomos. ¡Aleluya! Simiente pura, simiente gloriosa, simiente adoradora, simiente fiel, simiente sembradora, simiente que da, simiente que sirve. ¡Aleluya! ¡Wow! Poderoso. Génesis capítulo 41, verso 33. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios?
En otras palabras, ¿acaso encontraremos a Dios mismo? A su cuerpo, a sus iguales, a sus hermanos, a sus hijos. Aleluya. El faraón les dijo: no todos los días aparece un hombre así en mi camino. No todos los días tengo un hombre como este. Necesito. Pero sus hermanos no lo valoraron. Pero su casa no lo valoró. Pero su casa no lo entendió. Porque es la guerra de simientes. Es la guerra que no quiere que se cumpla el propósito de Dios. Primera de Corintios capítulo 15 verso 41. Dice que una estrella es diferente de otra en gloria. Jesús fue diferente en gloria a Adán, el primer hombre. De nuevo, Jesús fue diferente en gloria a Adán. Y Jesús tomó un cuerpo, o sea, Jesús era un cuerpo humano, igual que Adán. Pero él fue superior, su cuerpo brillaba, su cuerpo era gloria. Número 1, porque no pecó. Y número 2, porque él manifestaba al cuerpo espiritual. Adán fue hecho cuerpo terrenal, pero incluido tenía el cuerpo celestial, porque era imagen y semejanza. Pero él no quiso manifestar al celestial, sino que él le dio rienda suelta a la carne y a la sangre, a lo terrenal, a lo animal. En cambio, Jesucristo, ¿verdad?, fue glorioso, porque teniendo un cuerpo de carne y hueso no pecó, y porque teniendo el cuerpo de carne y hueso y no pecó, también manifestó al cuerpo celestial, que era el Cristo de Dios habitando en él. Aleluya. Por ello, él se sembró en corrupción. De nuevo, Jesús se sembró en corrupción, no por una vida de pecado, sino por tomarnos a nosotros y sembrarnos junto con él para junto con él resucitarnos en incorrupción. Tremendo. Primera de Corintios capítulo 15 verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, ¿verdad? Se resucitará en incorrupción. Se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Su cuerpo tenía más gloria que el nuestro, por su vida legal sin pecado. De nuevo, su cuerpo tenía más gloria que el nuestro, por su vida legal sin pecado. Por ello nos salvó y nos llevó limpios delante del Padre, nos llevó sin pecado delante del Padre. Él, como el celestial, se sembró, ¿verdad? Se sembró por nosotros. De nuevo, él, como el celestial, se sembró en deshonra por nosotros y resucitó en gloria junto con nosotros. Poderoso. Aleluya. De nuevo, él, como el celestial, se sembró en deshonra. ¿Por qué se sembró en deshonra? Porque todo lo que peca deshonra a Dios. Entonces él tomó el pecado de toda la humanidad en él. Entonces él se sembró ¿en qué? De nuevo aquí, él, como el celestial, se sembró en deshonra por nosotros. Se sembró en deshonra porque todo el pecado estaba en él, ¿verdad? Y resucitó en gloria junto con nosotros. Primera de Corintios capítulo 15 verso 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Él se sembró en deshonra. O sea que él, delante del Padre, él lo estaba deshonrando. Él olía feo, porque todo el pecado de la humanidad recayó sobre él sin él haber pecado. Entonces él se sembró en deshonra porque llevó nuestros pecados, ¿verdad? Y se levantó en gloria. Se sembró en debilidad y resucitó en poder. Aleluya. Poderoso. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Poderoso. Con la caída, el primer hombre se degradó a cuerpo animal. De nuevo, con la caída, el primer hombre se degradó a cuerpo animal. El animal no tiene conciencia, no tiene razón. Por ello hace lo que se le viene o lo que quiere. El perro no piensa, aunque lo entrenen, ¿verdad? Un perro, la gallina, la vaca, el caballo. Ellos no saben para dónde van, ellos viven la vida por vivirla. Con la caída, el primer hombre se degradó a cuerpo animal. El animal no tiene conciencia, no tiene razón. Por ello hace lo que se le viene o lo que quiere. El Mesías tomó una cruz o un madero, lo cual era muerte humillante para bandidos, para extremos, o bandidos extremos o gente desechada. Él, ¿verdad?, se sembró como cuerpo animal,
como cuerpo bestial por nosotros y resucitó junto con Él, ¿verdad? Y resucitó y junto con Él nosotros en cuerpo espiritual. ¿Por qué cuerpo animal? ¿Por qué cuerpo animal? Porque agarró todo el pecado de nosotros. Porque nosotros habíamos pecado como un animal sin razón, como un animal sin conciencia, como un animal que no sabe ni lo que está haciendo. Y Él tomó ese cuerpo animal para levantar un cuerpo celestial con nosotros, en nosotros, y llevar ese cuerpo celestial delante del Padre. Fuerte. Fuerte. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 44. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. ¿Entiendes? Se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Él se sembró como un cuerpo animal, no porque Él era un animal, sino porque Él vino a libertar a unos animales salvajes, sin freno, sin respeto a Dios, sin respeto a su gloria. Y Él tomó todo el pecado de ellos, y como un animal sin razón, y como un animal sin conciencia, ¿verdad?, que hace lo que quiere, Él se sembró para levantarse en un cuerpo espiritual, para llevarnos a nosotros a su estatura delante del Padre. Y por eso Hebreos dice que Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Fuerte. Primera de Corintios 15, 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Por ello son dos las simientes, la animal y la espiritual, la terrenal y la celestial, la de la carne y la del espíritu. ¿Entendió? Son dos razas, son dos simientes. Por eso le digo que el racismo tiene que existir, y existe. Tiene que existir el racismo, quiera usted o no quiera. Aunque usted se una con humanismo, andar unas pancartitas ahí hablando en contra de... ¿verdad? Aunque usted se una con humanismo, a andar con pancartas en contra del racismo. Si existe el gordo y el flaco, hay racismo. Si existe el blanco y el negro, hay racismo. Si existe la luz y el día y la noche, hay racismo. Si existe las tinieblas y la luz, hay racismo. Si existe la comida y el hambre, hay racismo. Si existe el insomnio y el sueño, hay racismo. Si existen los condominios, ¿verdad?, de 20, 30 pisos y los lugares marginados, hay racismo. Si existe el supermercado y el mercado, hay racismo. Si existen, ¿verdad?, la gente adinerada y la gente muriéndose de hambre, hay racismo. Así que deje de bobadas y entienda que sí hay racismo, y que siempre habrá racismo, y que el racismo solamente se va a romper cuando todos seamos uno en Jesucristo. ¡Aleluya! Gracias, Padre. Poderoso. Tremendo. El primer hombre, Adán, y el postero hombre, Adán. De nuevo, vamos a leerlo para que lo entendamos. Por ello son dos las simientes, la animal y la espiritual, la terrenal y la celestial, la de la carne y la del espíritu. El primer hombre, Adán, y el postero hombre, Adán, a imagen de Dios. Son dos. El primer hombre, Adán, y el postero hombre, Adán, a imagen de Dios, en Jesucristo. No existen tres simientes. Por eso hay racismo. Si existe Dios y existe el diablo, hay racismo. Si existe infierno y existe reino restaurado sobre la tierra o paraíso, hay racismo. Por eso es que hay racismo, porque todo lo del cielo agrada a Dios y todo lo de la tierra agrada a la carne, agrada al diablo. Entonces hay racismo. Entonces, ¿por qué se asusta? Mejor quédese callado. No hable de racismo, porque hay racismo. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45. De nuevo, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Porque vivifica, porque da vida, porque regenera, porque restaura. Porque el primero no se levantó, se quedó en la tumba, pero el segundo resucitó. Y junto con él resucitamos nosotros a su misma estatura. El primero murió y no resucitó. El segundo murió y vive eternamente con cuerpo glorificado, glorioso.
Lo que se manifestó primero fue lo animal. De nuevo, lo que se manifestó primero fue lo animal, lo sin razón, lo desenfrenado, para la manifestación de lo espiritual. Primera de Corintios capítulo 15, verso 46. Mas lo espiritual no es primero. De nuevo, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. O sea que primero empezamos en la carne, ¿verdad? Y después terminamos en el espíritu. Pero algunos empezaron en el espíritu y terminan en la carne. El primer hombre con cuerpo animal. De nuevo, el primer hombre con cuerpo animal, terrenal, carnal y caído fue Adán. Y con nosotros manifestando su cuerpo, ¿verdad? Sin gloria, hasta la llegada del segundo hombre, el espiritual, el celestial, Cristo mismo. Primera de Corintios 15, 47. El primer hombre es de la tierra, que es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces solo hay dos razas, o dos simientes, o dos cuerpos, el de la tierra y el del cielo, el terrenal y el espiritual, el del hombre caído y el del restaurado en Cristo. Israel, las naciones versus los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, ¿verdad? Y del espíritu. Primera de Corintios capítulo 15, verso 48. Primera de Corintios capítulo 15, verso 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. O sea que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y los que son hijos del diablo son guiados por la carne. Solo hay dos imágenes, la del terrenal y la del celestial. Adán perdió la celestial y nos condenó a nosotros a perderla. Pero en Cristo la recuperamos todos los que hemos creído. Todos. Primera de Corintios capítulo 15, verso 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Santo. Porque seremos iguales a Él en su muerte y en su resurrección. Entonces la guerra es de simientes, la guerra es de matrices, la guerra es de semillas, la guerra entonces de huevos. Fuerte. Para heredar el reino tenemos que matar la carne y la sangre del animal. ¡Wow! Fuerte. Fuerte. Para heredar el reino tenemos que matar la carne y la sangre del animal o del cuerpo animal y tomar la carne y la sangre del cuerpo celestial. Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Primera de Corintios 15, 50. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Entonces no podemos entrar al reino como hijos de Israel o de cualquier nación, sino como hijos de Dios, los que, ¿verdad? Los que mataron el cuerpo terrenal y junto con él han resucitado en cuerpo celestial. ¡Wow! Agar, Sara son alegorías. Una es matriz de la carne y la otra matriz del espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. De nuevo, mas la Jerusalén de arriba, como una figura del reino, como una figura de la iglesia restaurada, como una figura de la gran ciudad de Dios. Mas la Jerusalén de arriba, Gálatas 5, 26, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Esta es una ciudad, ¿verdad? Una mujer, o es un sinónimo de ciudad, sinónimo de mujer, sinónimo de iglesia, sinónimo de cuerpo, sinónimo de reino, de gobierno, ¿verdad? De Dios. Todo esto es sinónimo de la celestial. La Jerusalén de la carne nos representa a todos. De nuevo, la Jerusalén de la carne nos representa a todos. Y esa es la que tenemos que matar. La Jerusalén de la carne, la Jerusalén animal. Mateo 23, 37. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Me desechaste. La Jerusalén
carnal lo desecha. La Jerusalén terrenal, que no está hablando meramente de la Jerusalén capital de Israel, sino que está hablando de esa Jerusalén en la raza humana caída, esa simiente caída. Sara no tenía dolores de parto y dio a luz a Isaac. Esta es la iglesia que da a luz al Cristo. Llegó la hora de dar a luz al Cristo. Gálatas 4:27. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tienen marido. Muchas naciones de la tierra tienen marido, tienen religión, tienen dogma. Pero nosotros no teníamos nada y llegó el reino para darnos hijos. Y llegó el reino para levantarnos y llegó el reino para hacernos madre, porque nosotros somos la mujer que va a parir al hijo varón, el colectivo. Aleluya. La que va a parir es la iglesia del Cordero. La que tiene marido jamás sentirá los dolores de parto. De nuevo, la que va a parir es la iglesia del Cordero. La que tiene marido jamás sentirá los dolores de parto. De nuevo, la que tiene marido, la que tiene dogma, la que tiene religión, la que tiene sistema, la que tiene humanismo, jamás sentirá los dolores de parto. Porque la única que va a sentir los dolores de parto es la iglesia. Es la iglesia santa, la iglesia pura. Es la que va a parir al hijo varón. Aleluya. Vamos a leer Gálatas capítulo 4, verso 28 al 31. Gálatas capítulo 4, verso 28 al 31. 4, 28 al 31. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Somos hijos de la promesa. Pero de una promesa que ya se cumplió en Cristo. Entonces ahora dejamos de ser hijos de la promesa para entrar entonces a ser hijos de ¿qué? Para entrar a ser hijos del reino. Para entrar a ser hijos de Dios. Verso 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora hay una persecución con los que han nacido del Espíritu y los que han nacido de la letra, los que han nacido de la ley, los que han nacido, ¿verdad?, de la tradición, los que han nacido del legalismo, atacan a los que han nacido del Espíritu. Y estas son las dos simientes que no se entienden. Mas, ¿qué dice la Escritura? Verso 30. Echa fuera a la esclava y a su hijo. Aleluya. Echa fuera a la esclava. Echa fuera de tu vida a la doctrina esclava, la que te hace esclava. Echa fuera de tu vida el legalismo. Echa fuera de tu vida religión. Echa fuera de tu vida humanismo. Echa fuera de tu vida lo que te estorba. Porque está escrito, Gálatas 4:30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Moisés era hijo de la esclava, pero vino el Mesías como hijo sobre su casa para libertar a los esclavos. Es por eso que el hijo se queda en casa, pero el esclavo tiene que salir. Y si el hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Así que si la esclava quiere ser libre, tiene que venir a Cristo. Llámese, ¿verdad?, gentil, o llámese judía, o llámese griega. Viene a Cristo. Si no, será esclava y tendrá que salir de la casa, porque el único que se queda para heredar es el hijo, con los hijos que le creyeron, con sus hermanos, con sus iguales. Verso 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No somos hijos de la esclava, no somos hijos de la tradición, no somos hijos del rito, no somos hijos, ¿verdad?, del dogma. No somos hijos, ¿verdad?, de humanismo. No somos hijos del legalismo. Somos hijos del reino. Somos hijos de Dios. Somos hijos de la Jerusalén celestial. Aquella que es el sinónimo de la iglesia restaurada, que es el sinónimo de la ciudad de Dios, que es el sinónimo del reino de Dios, que es el sinónimo del gobierno de Dios para la tierra. Aleluya. El Hijo vino para libertarnos. Los esclavos salen, los hijos se quedan. Y qué hermoso poder compartir este tiempo con ustedes.
Y nosotros bendecimos a la Israel terrenal como la tierra donde el Mesías puso los pies. Y declaramos que sus ojos se abren para ver la luz del reino. Bendecimos también a los árabes para que sus ojos se abran. Bendecimos a toda la tierra, a todos los rincones de la tierra, para que sus ojos se abran. Y oramos para que todo el cuerpo de Cristo sea unido, no solamente por la sangre, sino también por el mensaje. Que todos se unan y entiendan que el reino ha llegado. Esa palabra, arrepentidos y convertidos porque el reino ha llegado, fue verdad para los días de la primera venida y es verdad para el retorno. Solo que en la primera venida había oportunidad, en el retorno no habrá oportunidad. En el retorno los enemigos del reino serán aplastados. Así que este es el momento de venir y ser esa generación de reino, esa generación de gloria, esa generación de justicia que se levanta con autoridad y con poder para gobernar la tierra. Somos la simiente justa, somos la simiente pura, somos la simiente bendita, somos la simiente santa, somos la simiente poderosa. Dele gracias al Padre por eso. Padre, te damos gracias por tu reino. Te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu justicia. Te damos gracias porque tu reino gobierna con poder. Te damos gracias porque tu reino gobierna con justicia. Te damos gracias porque tu reino es eterno. Y hoy bendigo a todos mis hermanos de Iberoamérica, a todos mis hermanos de Latinoamérica, a toda esta generación maravillosa, Señor. La bendecimos y declaramos, Señor, que tu reino ha llegado con poder y autoridad. Y nos levantamos como esa generación de gloria, como esa generación de justicia, como esa generación de autoridad. En esta hora, Señor, oro por los diezmos, las ofrendas, las primicias. Oro por los ministerios. Oro por las familias. Oro por las casas. Declaro que se levanta iglesia en casa. Declaro que el reino crece en las casas como las aguas cubren la mar. Declaro que se levantan los hijos. Se rompe la esclavitud. Se rompe la brujería. Se rompen las tinieblas. Se rompe la hechicería. Y viene la victoria, Padre. Bendito sea, Señor. Bendigo esta generación, Padre. Gracias por este tiempo lindo, Señor. Gracias porque estamos unidos, Padre. Gracias porque nos has levantado para ser esa generación santa, esa generación linda, esa generación que te ama, Padre. Gracias por tu presencia, Señor. Que el Eterno les bendiga. Gracias, 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 gracias. Somos ese linaje santo, nación santa. Amén, amada, escogido para la gloria del Señor. Que el Eterno les bendiga a todos. Gracias por esta noche maravillosa. Tengan una noche linda. Shabbat Shalom Iberoamérica, Shabbat Shalom Latinoamérica. Y seguimos juntos con el favor de Dios. Mañana estaremos en la siguiente escuela. Que el Eterno les bendiga y gracias. Gracias por todo. Gracias por ser lindos. Gracias por estar juntos. Y seguimos. Vamos con todo. Besitos a todos y Shabbat Shalom. Bendiciones.